Liceo Canoveles, nos da mucho gusto. Nos quedamos en un pendiente, pero antes un paréntesis. Un extraordinario amigo nuestro, líder de la CTM, mi querido amigo inolvidable, don Ramiro Valdés, hombre, falleció el día de ayer. El jefe Cano lo conoció muy bien. Cuando yo era secretario, pues, obviamente lo traté mucho a don Ramiro, era un líder de esos... Ya de veras. Exactamente, de los que pocos ya quedan en este país, ¿no? Con un gran compromiso social sobre todo, un gran compromiso con la gente, con los trabajadores de Sonora, y que fue, así como fue don Fidel Velázquez, esos eran la ultranza, ¿no? Así fueron pioneros en la estabilidad política y social de nuestro país, sin duda. Yo creo que don Ramiro merece un homenaje como hombre que generó la estabilidad política y social de nuestro estado de Sonora, ¿no? Sobre todo en materia sindical y laboral, ¿no? Sí, exactamente. Nos quedamos un poquito atorados ahorita en la pregunta y en el corte, porque bueno, aquí si no hay corte, luego vienen los asegúnes y hay que prepararse para lo que venga. Y el que traía aquí el doctor, que trae aquí el buchi. Su ejercicio. Su ejercicio. No aguantó, mi querido doctor Germán Carlos. ¿Cómo ves? Mira, ese es mi tema, es uno de mis temas ahorita. Yo presenté una iniciativa durante hace ya va a ser 2 años, fíjate nomás, en el 2009, entrando sobre el tema del subejercicio. La ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria, que se legisló en el 2005, ya tiene 6 años de vigencia, pues trató en aquel tiempo de ordenar un poco el tema del gasto público y sobre todo los grandes agregados. Y en el tema, sobre todo en materia del equilibrio de las finanzas públicas, porque uno de los artículos dice que las finanzas públicas deben estar equilibradas, y para que exista un déficit público, el Congreso lo tiene que aprobar, siempre pensando en cómo se va a equilibrar en el corto plazo, en 1, 2 o 3 años. Así lo dice la ley. Primer punto. Segundo, el tema exacto de los subejercicios, la ley dice: el subejercicio del primer trimestre, la dependencia ejecutora tiene 90 días para solventarlo, pero el subejercicio se mide entre el gasto planeado y programado con el calendario y lo que se ejerce realmente. Pero hay muchos trucos que hace la Secretaría de Hacienda. Sube el umbral del calendario, o lo baja el umbral del calendario, dependiendo de sus intereses y dependiendo de los proyectos y dependiendo del sector. Si sube el umbral, claro, en un momento determinado de ciertos proyectos que saben que no se van a ejercer, porque también hay otros incentivos perversos que tenemos nosotros los diputados y la propia Secretaría de Hacienda. De repente un diputado llega: yo quiero que se haga mi carretera o camino rural de A a B. Pero no existe proyecto ejecutivo. Entonces nosotros vimos en el tema, con tal de que se apruebe el presupuesto, digo: está bien, diputado, lo metemos. No tiene el proyecto ejecutivo, no tiene nada, y la Secretaría de Hacienda lo permite en un momento determinado, y saben que eso, al no ejecutar, se va a convertir en subejercicio. Entonces esos proyectos, la Secretaría de Hacienda, el calendario, que es una facultad de ellos, lo pone alto en el primer trimestre para que no se solvente y se convierta en los siguientes 90 días para poder redestinarlo. Entonces, el primer trimestre se termina el 30 de junio, su solventación. El segundo trimestre se termina el 30 de septiembre, su solventación. El tercer trimestre, pues ya se acabó el año. Y el cuarto trimestre, pues con mayor razón. Entonces yo dije: a ver, Secretaría de Hacienda, mi iniciativa, primer trimestre y segundo trimestre, tú sí vas a determinar su redestino bajo ciertos parámetros. Lo vas a destinar a inversión pública, sobre todo, y a gasto social. Pero inclusive el gasto social acotado, ojo, la inversión pública, nosotros necesitamos que sea un país que se invierta más para que crezca más. Entonces, así lo puse. Pero el tercer y cuarto trimestre tú no lo vas a determinar, lo vamos a determinar nosotros, diputados federales. ¿Cómo? A través de una bolsa de cierre, para que esa bolsa quepan o se incorporen, vamos a llamarlo así, todos los proyectos que tengan proyecto ejecutivo y que no alcanzaron presupuesto que aprobamos nosotros el 15 de noviembre. Perfecto. Entonces me decía un diputado
que hoy es el presidente, es el secretario particular del presidente Roberto Gil, un tipo, diputado del PAN, hoy secretario particular del presidente de la República, muy inteligente, muy vivo, muy joven diputado, muy ágil. Me decía, oye, diputado, me dice, pues vas a la bolsa, vas a violar la anualidad del presupuesto. Le dije, no, ¿por qué eso va a violar la anualidad del presupuesto? Mira, ¿cómo le apruebas el presupuesto a Pemex y a la CFE y al Seguro Social y al ISSSTE, que son las 4 entidades paraestatales controladas presupuestalmente? Dice, disponibilidad inicial más ingresos menos egresos es igual a disponibilidad final. Entonces la disponibilidad final del ejercicio se convierte en disponibilidad inicial del siguiente ejercicio. Es igualito. Exactamente. A nivel federal no sucede eso, ingresos menos egresos. Pero ¿qué sucede en el truco final de Hacienda? La ley dice, a ver, al cierre, las disponibilidades o remanentes del ejercicio se van a destinar al mejoramiento del balance público. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El mejoramiento del balance público. Todo, ¿no? Y todo cabe allí. Ahí cabe todo, ¿no? Entonces, balance público, por ejemplo, el gobierno federal en su discrecionalidad destina esos balances o sus disponibilidades a crear un fideicomiso. Lo crea. Para efecto de gasto público, sí es una salida. Yo, gobierno federal, en la partida 8.000, en el capítulo 8.000, inversión financiera, invierto financieramente en un fideicomiso que constituye. Entonces sí tiene una salida, un gasto, una salida. Pero lo metí a una bolsa en un fideicomiso. Entonces genero sus fideicomisos. La cantidad de nuevos fideicomisos. Para efectos de balance público es importante porque al final de cuentas es un patrimonio financiero que tiene. Entonces se mejoró el balance público. Entonces hice trucotes. Entonces yo le quiero quitar esa enorme discrecionalidad. Claro. Primero y segundo trimestre sí lo vas a ejercer de acuerdo a tu facultad, pero bajo estas reglas. Y el tercer y cuarto, no. Para que no me hagas manita de puerco, no me escondas las cosas al final del año. A ver si entendí. El presupuesto son 10 pesos. Si en el primer y segundo trimestre no se ejercen más que 5 pesos, vamos a decirlo un peso, ¿no? Porque un peso. Entonces, que es mucho, 50 centavos. Entonces, de esos 50 centavos los va a redistribuir el mismo gobierno federal. Sí, es correcto. Pero porque así lo dice la ley. Si no lo ejerce, entonces entra el Congreso y lo redistribuye. Esa sería la propuesta mía. La propuesta del segundo trimestre. Okay. Para evitar que se vaya a la gran bolsota y la opacidad que tiene en el mejoramiento del balance público. Y ahí cabe todo, ¿no? Ahí cabe todo. Entonces quiero entender ahí, perdón que me meta, quiero entender ahí que entonces de ahí eso se queda y no se ejerce hasta que ellos decidan y donde ellos decidan. Exactamente. Por eso la discrecionalidad brutal que tiene el gobierno federal y el margen de maniobra que tiene el gobierno federal, entre otras muchas, te puedo platicar 1000 de esas, pues bueno, tú sabes, pues yo trabajé 8 años de la Secretaría de Programación de Presupuestos. Entonces, debemos entender, diputado, que debe haber muchos fideicomisos de esos. Sí, hay muchos. Ahorita, por ejemplo, existen muchos fideicomisos que valen más de 350,000 millones de pesos en esos fideicomisos. ¿Qué creen?